o a un serie o a un paralelo. Y en este caso, lo mejor sería hacer, bueno, es reducirlo a un serie. ¿Cómo están estas dos resistencias? Serie. Entonces, ¿cómo va a ser el resultado? 2 kilómetros. R3 más R2 y esto equivalente. Serían los 2 kilómetros. Entonces, R4 y R1. Y entonces, ¿cómo queda el paralelo aquí? Quedaría el 1 y el 4. Quedaría el 1 y el 4. Dos. Son paralelos iguales. Estos dos no. 1 entre 1 sobre 1 más 1 sobre 2. Así es. Entonces, los paralelos, este paralelo es el único que hay. Es la resistencia equivalente 2 más 1 entre 1 kilo más 1 entre 2 kilos. ¿Y esto qué es igual? A 1 sobre 5 kiloohms. Y daría punto 666 kiloohms. 1 sobre La resistencia equivalente 2 es igual a 366 ohms. Bueno, punto 66. Entonces, ya nada más aquí hay que reducir las resistencias. ¿Cómo están ahí? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y la resistencia total cuál sería? ¿Puedo borrar de este lado? 1.6. Sí, profe. 1.66. Nada más es lo de cuando el interruptor está abierto y el interruptor está apagado. Sí, nada más, mira, tendríamos No te preocupes, Andrea. 66 Sería 2 kilómetros. Pero si se están tomando, ¿no sería 2.66? O sea, 566. No, porque Ah, ya, yo- y está tomando con la de la 1, con la del 1, ¿verdad? La resistencia más ya. Con esa, por la de 4. esas dos. Ok. Entonces, deberíamos escrito de esa forma. Entonces, la corriente, aquí cómo quedaría, que sea igual a corriente total.
Voltaje Así es. Serían los 12 volts, en 1.66. 1.66, 666. Y eso es igual a 7.20. 7.20 Miliamperios. miliamperes. Les pedí el voltaje en cuáles resistencias, R1, R4 y R3, ¿verdad? Entonces, el voltaje en R1, ya tenemos la corriente que va a atravesar esta resistencia. Más bien, la de R4, es más sencillo. La de R4 nos dice que es la corriente que atraviesa esa resistencia por el valor de su resistencia. Y esta resistencia es igual a esta corriente es igual a la total. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Seguro? ¿Sí entienden por qué IR4 es igual a la corriente total? ¿Lo puedo explicar? Sí. Ok. R4 está en serie con la resistencia equivalente 2. ¿Sí? Y la resistencia total precisamente sale de aquella serie. Entonces, el circuito equivalente es este. La corriente que va a atravesar la resistencia total va a ser igual, o va a estar más bien en serie, va a ser igual a las corrientes que atraviesan estas dos resistencias. ¿Sí? Entonces, por eso aquí en este caso decimos que la corriente que pasa por R4 es igual a la corriente total. ¿Sí? Y aquí sería 7.2 7.2 por 1 kilo. 7.2 voltios. Así es. 7.2 voltios. ¿Puedo borrar los del medio? Sí. Yo no lo borro. Profe, en el 2, ¿cuál es el mecanismo de Estas dos. Porque están en paralelo. R1 y la resistencia que salió de aquí, de esta serie. ¿Sí? Simplemente, en este caso tenemos dos resistencias en serie, lo que hay que hacer es sumarlas y ya después ¿sí me explico? Luego les pedí el voltaje en R1 y en R3. Ok. El voltaje en R1, si observan aquí, está en paralelo con esto. No podemos usar esta resistencia, sino más bien su equivalente, el equivalente de este paralelo, para calcular el voltaje aquí. O la otra es, ya tenemos el voltaje en R4 y tenemos el voltaje total. El voltaje total, si se acuerdan, lo podemos sacar mediante la suma de los valores de voltaje en cada resistencia. R4. ¿Sí? Sí. Entonces, el voltaje total, nada más bien, el voltaje en la resistencia equivalente 2, en REC 2, ¿a qué va a ser igual? A la corriente total por la resistencia. Esa es según la ley de Ohm. Pero en este caso,
al... pues, ¿Está sumando va a avanzar? Restando. Entonces va a ser el voltaje total menos el voltaje en la resistencia 4. Y aquí tendríamos que son los 12 volts menos la resistencia, el voltaje en R4, que son los 7.2. 2.8. 2.8. No, 4, ¿no? Ah, sí, 4.8. 4.8 volts. Entonces el voltaje que ve esta resistencia es este, 4.8 volts. Pero esta resistencia sale del paralelo de estos dos. Entonces, el voltaje, ¿cómo es el voltaje en un circuito paralelo? Es igual. Es igual, así es. Entonces, como tenemos dos resistencias en paralelo, que dan esta resistencia equivalente, el voltaje en R1 va a ser igual a El voltaje en R2. R2. Y eso es igual a los 4.8 volts. Entonces, ahora, ya tenemos el voltaje en R1 y del voltaje en R3. El voltaje en R3, ¿cómo va a ser? Igual. Están en serie estos dos. Tenemos una corriente que pasa de entra, que es la corriente total, una corriente en R1, vamos a ponerle una corriente R3. R3, como 4, no hay. A las 2. La razón de esto es porque estos dos están en serie y la corriente en un circuito serie como es. No, la corriente. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero ¿cómo es la corriente en un circuito serie como es? Es igual. Igual. Es la misma. Entonces hay que calcular esa corriente R3, 2, vamos a poner. ¿Y qué necesitamos para calcular la corriente? La resistencia. Ahora, si observas, estas dos dan como resultado esta resistencia. Entonces la corriente que atraviese a esta resistencia va a ser la misma que atraviesa esas dos. Bueno, vamos a poner nuestra corriente recta. 1 va a ser igual al voltaje de esa resistencia entre La resistencia. la resistencia. Así es. ¿Y cuál es el voltaje de esa resistencia? 4.8. 4.8. 4.8, así es. Son 4.8 volts entre el valor de la resistencia que vendría siendo 2 kilómetros. 2.4 miliamperes. 2.4 miliamperes. Entonces la corriente, más bien, ya el voltaje en R3 lo podemos obtener, porque ya sabemos la corriente que va a circular a través de esta resistencia. Entonces, ¿qué necesitamos para el voltaje? La corriente y la resistencia se multiplican. Así es. Entonces la corriente en R3 es igual a la corriente, a esta corriente, y tenemos que es 4 miliamperes por kilo.
se observa de R2, R2 es igual que R3. ¿Sí? Entonces el voltaje va a ser el mismo. Entonces, voltaje R1. ¿Cuál voltaje? Ah, este. Pues este. O sea, si observa, si te fijas, están en paralelo. Y cuando los voltajes de elementos en paralelo, cuando los elementos están en paralelo, el voltaje de cada uno de ellos es igual. ¿Sí? Entonces, en este caso, el voltaje que ve este paralelo es el de esta resistencia. Entonces, 4.8. Entre este punto y este punto vamos a ver los 4.8 volts. Es como si esta parte la pudieses separar y analizar por aparte. Pero con una fuente de 4.8 volts. O sea, calculas el voltaje en esta resistencia, ya lo tienes. Sí. ¿Sí? En este caso, lo que vas a tener, lo que va a ver el voltaje aquí es el de esta. Entonces, si esto lo pudiésemos separar y ponerle una fuente de 4.8 volts, lo veríamos así. ¿Sí me explico? Y podríamos